todo porque se trata de temas de salud. Hay un importante trabajo que se está haciendo en materia de prevención, promoción, detección y tratamiento de la hipertensión arterial en nuestro país, que sabemos, Luis, es algo que nos afecta muchísimo como sociedad. Ya te tenemos ahí. Y tal cual, lo hemos conversado en varias oportunidades, Camiture, el tema de cómo nosotros mismos también nos vamos enfermando. Hay mucha hipertensión, que es lo que vamos a hablar ahora, hay mucha diabetes en nuestro país, y no solamente ya en personas mayores o lo que uno podría esperar por la avanzada edad, sino que incluso en menores de edad, y eso obviamente es algo que debemos conversar. Por eso estamos acá en el Hospital Guillermo Gran Benavente para poder conversar con el doctor Jorge Burnas, pertenece al área de cardiovascular de este Hospital Guillermo Gran Benavente, acá en Concepción, que obviamente nos va a hablar sobre el tema de la hipertensión. Doctor, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias por la entrevista y por informar a la gente de esta importante patología. La hipertensión muchas veces uno lo asociaba a una edad en específico, lo mismo la diabetes, como veníamos conversando. Hoy día ya al parecer estas enfermedades no tienen edades, son enfermedades que nos han dicho especialistas que podemos evitar, que si llegamos a ellas no nos hemos cuidado, no es que per se nos llegue también, hay factores de riesgo obviamente, pero si nos cuidamos podemos evitarla. ¿Cuándo hablamos de hipertensión? En general, uno habla de hipertensión arterial cuando un paciente registra cifras tensionales de presión arterial sistólica mayores a 130 milímetros de mercurio promedio de 24 horas y mayor a 80 milímetros de mercurio de la presión diastólica, que es la baja, ¿ya? Eso es cuando se hace lo que se llama MAPA, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿ya? Pero en general se considera un paciente hipertenso sobre esas cifras, ¿ya? Lo normal, lo bueno que se ha aconsejado es mantener presiones sistólicas o la alta bajo 120 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y bajo 80 milímetros de mercurio la baja o la diastólica, ¿ya? La hipertensión, como tú dices, es una enfermedad que no tiene edad, ¿ya? Pero obviamente está muy asociada a un aumento de la prevalencia a mayor edad. Es así que en promedio en Chile la prevalencia para los mayores de 15 años, así como contexto general, es del 27%. Ya de la población sobre 15 años tiene hipertensión, que no es menor, es casi el 30%. Pero cuando uno cumple sobre los 55-60 años, esa prevalencia llega al 70%. O sea, el 70% de los pacientes ancianos son hipertensos, ¿ya? Aumenta con la edad por muchas condicionantes. La hipertensión es una enfermedad en la que en el fondo no tiene una causa clara, es poligénica, se llama, tiene varios factores. Tiene factores genéticos. Si tengo un padre hipertenso, una madre hipertensa, voy a tener muchas posibilidades de ser hipertenso. Pero además tengo muchos factores que se pueden evitar, ¿ya? Que son factores de riesgo evitables, ¿ya? Que es básicamente la obesidad, el consumo de sal excesivo, el no hacer ejercicio, el fumar, el alcohol, entre otras enfermedades, la diabetes también, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que yo soy capaz de controlar los factores de riesgo cardiovasculares modificables, puedo alejarme de tener, ¿no es cierto?, mayor riesgo de hipertensión. Hay factores de riesgo que no puedo modificar, los genéticos, ¿no es cierto?, el género, el sexo, ¿verdad?, y la edad. Si soy hombre, soy más viejo, y si mis padres son hipertensos, tengo más posibilidades. ¿Los hombres tienen más posibilidades? En general, sí. Sí. Y hay razas también que son más afectadas. ¿Cómo hoy día podemos ir identificando este proceso? Porque hemos conocido, por ejemplo, el año pasado conocimos el testimonio de Daniel Rosales, un DJ que le dio un ataque cerebrovascular y dentro de lo que le encontraron era una hipertensión no tratada porque no tenía idea que la tenía. ¿Cómo podemos identificar algo así? Ya, aquí hay varias cosas. Primero que nada, se ha constatado de que aproximadamente el 40%, casi el 50, 45% de los pacientes que son hipertensos no saben que son hipertensos, porque la hipertensión no genera ningún tipo de síntomas hasta que ya es muy tarde, ¿ya? Estos síntomas asociados, cuando ya es tarde, me refiero a enfermedades de tipo cerebrovasculares, ¿verdad? Enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, infarto por miocardio, edema de pulmón, y otras manifestaciones que son extra corazón, ¿verdad? Y se asocian básicamente al diagnóstico tardío, ¿ya? Pero la hipertensión en general no provoca síntomas. Eso no es tan cierto que si me duele la cabeza porque estoy hipertenso. Yo he tenido pacientes en el policlínico de cardiología con presiones sistólicas de 200 milímetros de mercurio, que es una brutalidad, y son asintomáticos, no sienten nada. Por eso se le llama el asesino pequeñoso, ¿no es cierto? O silencioso. Y en ese sentido es súper importante no esperar los síntomas, sino que prevenir. Vale decir, si soy obeso,
si consumo sal, si hago poco ejercicio, si fumo, tengo mayores posibilidades de ser hipertenso y debo controlarme, ¿ya? Por lo menos anualmente para no llegar a ser hipertenso. Perdón la pregunta, pero es lo mismo la sal y el sodio porque muchas personas sacan la sal de la mesa y dicen que se están cuidando, pero sabemos hoy día que todos los productos traen sodio. ¿Tenemos que fijarnos en ello también? Sí, hay varias cosas que hay que aclararle a la gente. Primero que nada, que en general hay que hacer el símil para el público general, sal y sodio, sí, es lo mismo, ¿ya? Pero hay mitos, la gente dice yo consumo sal de mar. La sal de mar es sodio puro, en el fondo. Himalaya. O el Himalaya, pero sodio puro, en el fondo. Uno debería consumir sal que tuviera menos sodio y tuviera un poco más de potasio, ¿ya? Porque el potasio ayuda en alguna medida a regular la presión, baja la presión arterial. El sodio lo aumenta. Entonces, si uno puede dejar la sal, por motivos ya, ¿no es cierto?, generacionales que ha crecido con sal, ¿verdad? Y no puede dejarla, bueno, disminuye el consumo y use sal con menos sodio y con más potasio, ¿ya? Existen en el mercado varias presentaciones para eso. Y en el caso de los productos, porque muchos son altos en sodio, y de hecho aparece en el símbolo ahí negro, también tenemos que ir disminuyendo, porque le vuelvo a decir lo mismo, es como el diabético que dice, no, es que yo eliminé el azúcar, digamos, el azúcar que uno estaba acostumbrado a echarle a la taza de té, pero hay muchas otras situaciones que traen el mismo componente, en este caso, el sodio de los productos. En general sí, bueno, afortunadamente con las legislaciones vigentes están las famosas etiquetas negras, ¿no es cierto?, que nos previenen de los contenidos de sodio, de grasa, calorías, y eso ayuda mucho. Y uno, si tiene la capacidad de leer, ¿no es cierto?, la etiqueta, de ser capaz de discernir cuáles son los productos más dañinos. Obviamente, si son altos en sodio, si soy hipertenso no los puedo usar. O si tengo riesgo de hipertensión, tengo que evitarlo. O si estoy criando niños, tratar de educarlo en el fondo de que consuman productos bajos en sodio, ¿ya? Que el tema de la educación es muy importante. Cuando uno es hipertenso ya llegó tarde, ya está enfermo, y es para siempre. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es la prevención. O sea, en el niño y en el adolescente y en el joven, modificar los factores de riesgo, ¿no es cierto?, para que no llegue a ser hipertenso y hacer consumo, ¿no es cierto?, una dieta sana, libre de sodio, ojalá. Y no, porque al principio cuesta dejar la sal, pero después nos acostumbramos. Ya en mi familia, por ejemplo, estamos todos sin sal. ¿Estos aparatitos ayudan a medir? Porque estos vienen con un sistema para medir la presión cardíaca. ¿Sirve eso o puede ser un aliciente? Sí, si son instrumentos validados de una u otra manera, puede servir, claramente. Pero ahí hay que tener cuidado, porque obviamente si no son instrumentos que estén muy validados, muy certificados, puede llevar a cometer errores, tanto en el sobrediagnóstico como en el no diagnóstico. Lo mejor es tomarse la presión, ¿no es cierto?, como corresponde, como dicen las normas, ¿verdad? Un paciente sentado, apoyado el brazo en la mesa, el brazo a la altura del corazón, el marco de presión, ¿no es cierto?, 2 centímetros sobre el pliegue del codo, ¿verdad? El paciente en reposo, que no tenga ganas de orinar, que no haya fumado recientemente, que no haya tomado café, y que haya estado en descanso 15 minutos previos, así se tomaba la presión. Y si tengo una presión elevada, ¿no es cierto?, debo hacer un seguimiento con un médico, ¿no es cierto?, para ver si soy hipertenso o no, porque circunstancialmente también puede estar la presión elevada y no ser hipertenso. La presión no se mantiene lineal todo el día, migra en función del ejercicio que estoy haciendo, pero obviamente los promedios son los que mandan. Sabemos que obviamente se están haciendo este tipo de actividad, sobre todo las farmacias de repente hacen, es como para poder saber más o menos, y ya si hay una alerta, pedir ahora, porque sabemos que cuesta a veces encontrar hora a un médico. ¿Qué se está haciendo en nuestro país en materias públicas para poder enfrentar esta situación? Yo creo que de las buenas cosas que se ha hecho en el país, y lo digo porque antes de ser cardiólogo fui médico general y trabajé en consultorios también, es el programa en fondo cardiovascular o el programa de hipertensión, que es capaz de, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico de los pacientes, hacer el seguimiento y el apoyo tanto nutricional, ¿no es cierto?, dietético, con apoyo de enfermería, médico, de forma continua. Es un programa que está bien implementado, ¿verdad? Y en el fondo se le dan los medicamentos al paciente, se le hacen los controles varias veces al año. Y aquí en el Servicio de Salud Concepción, ¿cómo se están pesquisando? ¿Cuál es la realidad que tenemos acá? Bueno, la realidad es que tenemos alrededor de 70.000 pacientes hipertensos en control. La realidad es que la mitad de esos pacientes está con presión bien controlada, ¿ya? Y ahí hay que hacer lo siguiente, que los pacientes que tienen un mal control de su presión arterial, habitualmente, más que falla el medicamento, es el no usar la medicación de forma adecuada. Los pacientes se sienten bien, como están asintomáticos, no se toman el medicamento, o si voy a salir en la mañana no me tomo otro medio porque me dan ganas de orinar y cosas por el estilo. Si se toman los medicamentos como corresponde, esa cifra subiría. Chile en general a nivel mundial está bastante bien en el control de la hipertensión. Hay países que tienen un 15, 18% de control de su hipertenso efectivo. Nosotros estamos alrededor del 40, 44%, que no es malo, te fijas tú, pero puede mejorar. Y de hecho ha mejorado en los últimos años. ¿Riesgos de no hacer el tratamiento una vez detectado? Bueno, los riesgos son llegar a
a tener, ¿no es cierto?, un evento cardiovascular grave y eventualmente mortal. Un infarto agudo miocardio, un edema agudo pulmón, un accidente cerebrovascular, una hemorragia cerebral, un daño renal que termina en diálisis, por ejemplo. Son todas esas enfermedades que ya son la manifestación terminal de una hipertensión mal controlada o no controlada. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, muy amable. Ahí estábamos conversando, Camistuller, sobre la hipertensión. Importante que usted en casa también tome las medidas necesarias, vaya a tomarse la presión, por supuesto también su genética, pregúntele a su mamá, a su papá, si es que esa situación existe en la familia, para poder estar atentos a estos factores de riesgo y por supuesto también disminuir el consumo de sal, porque mientras más nos cuidemos, más esperanza de vida tenemos, pero mejor aún, mejor calidad de vida vamos a tener con esa esperanza de vida. Así que desde aquí, Cami, me despido con este día rico en el Gran Concepción, que me voy de vuelta al estudio. Eso, ya, véngase rapidito para acá nomás, Luis Santana, que lo esperamos de vuelta en el estudio con un día bastante caluroso ya, sigue avanzando.